Bueno, después del PDF que se revisó sobre las matrices por bloques, donde sacábamos una matriz inversa, pues vamos a ver las siguientes pruebas de hipótesis. En la última prueba de hipótesis que vimos, pues fue donde beta n gorro era igual a beta j, y todas las pruebas de hipótesis que vimos en el video anterior, pues suponían que las pruebas se distribuían como una prueba T de n menos k grados de libertad. Entonces, ahora supongamos esta nueva prueba donde mi prueba de hipótesis va a ser que beta 1 hasta beta k va a ser igual a 0. Entonces, supongamos que tenemos k variables explicativas y una constante, de tal modo que nuestro modelo va a ser y del individuo y va a ser igual a beta 0 más beta 1 de x1 del individuo y, beta 2 de x2 del individuo y, hasta beta k de xk del individuo y, más su término de error ui. Es la forma más común que hemos usado. Tenemos k variables y una constante. Entonces, la prueba de hipótesis dijimos que iba a ser que desde beta 1 hasta beta k, ya las estimadas, es decir, las gorrito, van a ser igual a 0. ¿Cómo lo reescribiría yo en formato R beta? Este estimador beta tendría que ser igual a un vector de ceros, es decir, a un vector de puras entradas ceros. Es decir, que yo lo puedo reescribir como beta 1 igual a 0, beta 2 igual a 0, así hasta beta k igual a 0. Esta forma pues la puedo reescribir así, ¿no? O sea, entonces yo tendría que tener mi matriz R tal que sea igual a este vector que acabo de escribir de puros ceros. A este vector. Entonces, mi R que voy a usar, que es también una R que ya hemos visto en otros PDFs cuando puse las formas matriciales, pues es una R donde la primera columna son puros ceros y la siguiente parece ser que es una matriz, parece simular una matriz de identidad, ¿no? Donde toda la diagonal es de unos y lo demás es puros ceros, ¿no? Esta matriz va a ser de tamaño K por K más 1, es decir, que esta matriz que yo tengo aquí, que estoy aquí señalando, que parece ser un bloque, pues es una identidad de tamaño K. Y lo otro es puros ceros, ¿no? Es decir, cuando yo multiplique esta matriz por mi vector de betas, pues me va a dar beta 1, beta 2, beta K. O sea, solamente van a sobrevivir beta 1, beta 2, beta K. No va a aparecer beta 0, gorro. Y esto lo tengo que igualar pues a un vector de puros ceros, ¿no? Que va a ser este vector de puros ceros. Entonces, eso viene en las formas matriciales, ¿no? Que es un PDF que subí. Entonces, recordemos que mi estimador que había estado usando está por aquí. Lo había escrito de esta forma, aquí está. Mi estimador era este, ¿no? Mi estimador F era este, ¿no? Donde tenía aquí mi forma de sigma cuadrada estimada. Yo me voy a quitar momentáneamente este sigma cuadrada. Sé que cuando hice el desarrollo lo que quise fue quitármela, ahora la voy a regresar. Es decir, que voy a escribir el valor de sigma cuadrada. Sabemos que esta es U transpuesta por U, todos gorritos, entre n menos k menos 1. Es n menos k menos 1 cuando tenemos k más 1 variables explicativas.
es decir, k variables explicativas en la x y una constante. Entonces voy a reescribir ese estadístico f lo voy a reescribir pues de este modo, quitándole la sigma cuadrada y poniéndola aquí. Ya que estaba a la -1, pues entonces yo lo puedo poner abajo, ¿no? Entonces este que está aquí abajo es sigma cuadrada gorro. Entonces, como lo hicimos en los otros estadísticos, voy a ir evaluando cada una de las partes. Voy a empezar por parecer el más difícil, que son la parte de en medio. Voy a primero a reescribir mi matriz de X, esta matriz de X, que la tengo reescrita aquí abajo. Sabemos que la matriz de X pues está compuesta así. Primero, para poder yo obtener mi constante, pues necesito tener un vector de puros unos y después todos los vectores de las X, es decir, esta columna corresponde a la variable x1, esta columna a la x2 y esta a la xk. Entonces voy a reescribir esta x de la siguiente forma. Primero, como un vector de puros unos, sabemos que esta es la notación para los vectores de puros unos, que va a ser de tamaño n por 1. Recordemos que esta debería ser de n por k más 1. Y la siguiente va a ser mi x2, que son todas las bueno, ya todas las otras todas las otras variables x que tengo los voy a poner, o sea, todas estas x que están aquí las voy a poner en un vector que voy a renombrar como x2, que es de tamaño n por k. O sea, ya no incluirían este vector de puros unos, y pues ahora tendría que ser, en lugar de n por k más 1, pues solamente de n por k. Entonces, mi nueva matriz X, pues la reescribí en bloques como un vector de unos y una matriz X2 de tamaño n por k. Entonces, lo siguiente es multiplicar esa matriz por su transpuesta por la izquierda. Entonces, pues esta es la forma transpuesta de ese vector X, de esa matriz X, y este es el vector, la matriz normal. Entonces, si yo tengo una matriz de 2 por 1 y lo multiplico de 1 por 1 de 1 por 2, pues me tendría que dar una matriz de 2 por 2, ¿no? Que es esta. O sea que en las matrices particionadas pues se cumple lo que parece ser en las matrices normales, ¿no? Entonces tendría que multiplicar esta entrada por esta entrada primero y luego por esta entrada. Y así, el siguiente pues igual por esta entrada y por esta entrada. Y ponerlos en sus respectivos lugares. Es decir, esta por esta, pues está aquí en la primera entrada, por está aquí en la segunda entrada, por está aquí en esta entrada, y por pues hasta aquí en la siguiente entrada. Vamos a renombrar cada una de las entradas como B, C, D y E para familiarizarnos con las formas que vimos en el PDF de matrices por bloques. Sabíamos que ahí habíamos puesto una matriz por bloque que era B, C, D y E, que era una matriz A igual a una matriz por bloques, donde el primer bloque era llamado B, luego C, luego D y luego E. Nada más para recordar en ese PDF, ¿no? Entonces, a cada una de las entradas ya la llamé como B, C, D y E. Entonces, a X transpuesta por X, pues aquí está. B, C, D y E.
A la X traspuesta a X inversa voy a llamarla por sus minúsculas como B, C, D y E minúsculas. Recordemos que pues, según la forma en que vayamos a utilizar, este podría ser la entrada F. O sea, B minúscula sería la entrada F y este que sería igual a B menos C e inversa por D y todo esto inverso, ¿no? Y C minúscula pues sería otra cierta combinación de minúscula también, dependiendo de la que usemos, ¿no? Podría ser donde este es llamado G, ¿no? Depende de la forma que usemos, podemos ver eso. Eso ahorita no me voy a detener mucho en eso, viene el PDF, pero voy a llamarlas así momentáneamente. Lo siguiente que tenía que hacer es, ya saqué esta parte, ¿no? Ya saqué la multiplicación, la inversa de la multiplicación de la matriz X traspuesta a X. O sea, esta parte ya la tengo. ¿Qué es lo que me faltaría? Pues multiplicar por R y R traspuesta. Entonces voy a multiplicar antes de cada una de las entradas, escribirlas, porque voy a ver qué es lo que va a sobrevivir de la multiplicación de eso, ¿no? Sino para que, o sea, me llevo todas las matrices, las distintas combinaciones de estas matrices que tengo aquí, y pues parece ser que a lo mejor puedo quitarme cosas o no, porque es una matriz seleccionadora, ¿no? Y ya vimos que las matrices seleccionadoras pues puede a veces quitar cosas, ¿no? Entonces, o sea, esta R y esta R sabemos que son matrices seleccionadoras, y con la experiencia que nos dio lo anterior, pues parece ser que esas matrices seleccionadoras se llaman así porque puede quitarnos cosas, ¿no? Entonces, antes de escribir cuál es el valor de B, C, D y E minúscula, pues voy a mejorar, multiplicarlas por estas matrices seleccionadoras. Entonces, yo voy a multiplicar por la izquierda por R y por la derecha por R traspuesta. Si yo multiplico esta por esta, pues lo único que me va a sobrevivir va a ser este vector y esta matriz. A ver, veamos. D, sabemos que es va a ser de tamaño, D va a ser de tamaño, según esto que tenemos aquí, D mayúscula, para que lo veamos. Este D mayúscula va a ser de tamaño K por 1. Entonces, su traspuesta pues podría ser que sea de un tamaño muy similar. Esta va a ser de tamaño K por K. Esta E va a ser de tamaño K por K. Entonces, cuando yo multiplique esta por esta, va a sobrevivirme la inversa de D mayúscula y la inversa de E mayúscula. Ya que lo demás, pues no va a sobrevivir. Esta B y la E y la C, perdón, no van a sobrevivir. Es decir, esto y esto no va a sobrevivir. Pueden checarlo haciendo la multiplicación. O sea, una vez que yo multiplique por sus correspondientes, pues no van a sobrevivir varias cosas. Luego, cuando multiplique lo que me resultó de esta multiplicación por R traspuesta, lo único que va a sobrevivir va a ser E. Entonces, eso lo pueden checar haciéndolo a manita, no es muy difícil, pero aquí se puede ver que pues nada más va a sobrevivir E. Entonces, la multiplicación de Rx traspuesta a X inversa R traspuesta solo me va a sobrevivir E. Voy a escribirlo como la segunda forma de las traspuestas, que era igual a una G, que era igual a E menos D por B inversa por C, todo es inverso. Entonces, E, según lo que escribimos, pues era
x2 transpuesto por x2. Y luego D, este D era x2 transpuesto por y. Luego este B era y transpuesto por y. Y esto pues tiene que estar inverso según esto de aquí, ¿no? Y luego C era y por x cuadrada. O sea, son los que tenemos aquí. Estos que están aquí, de B, C, D y E, en mayúsculas. Y eso, todo eso, pues le tengo que sacar la inversa, ¿no? Aquí está. Entonces voy a agruparlos. Voy a sacar el x2 transpuesto y entonces lo voy a sacar por la izquierda al x2 transpuesto y por la derecha al x2. Entonces, si yo hago eso, pues yo tendría que adentro multiplicar por una identidad y por esto que tengo aquí, por las formas de multiplicar a la i, ¿no? ¿Qué es esto? Entonces, pues esta forma que tengo aquí, esta forma, es una forma ya conocida. Esa forma ya la vimos, sin querer y sin esperárnoslas, ya la vimos, esa forma que tenemos ahí. Esa forma es la M1, no es la M, es la M1, que también era una matriz aniquiladora, pero dependía de ciertos vector de entradas 1, ¿no? Que por eso lo llamamos así, la I de entradas de unos, ¿no? Puros vectores de unos. Entonces, ya vimos que va a ser x2 por m1, que es todo lo que está en medio, es decir, esto que está ahí, que pusimos aquí. Que pusimos aquí, pues es m1, ¿no? m1. Entonces aquí tendría m1. Por la izquierda lo voy a multiplicar por x2 transpuesta, que es el de aquí. Y por la derecha por x2. Y todo a la inversa. Este no iba, pero bueno. Entonces yo podría reescribir esto como x tilde, x2 tilde y x2 tilde, ya que recordemos que cuando multiplicamos por esa matriz M1, pues lo podemos llamar como tildes. Es lo mismo que la misma matriz que obtuvimos cuando sacamos el R cuadrado centrado. Entonces, yo pues podría escribir a E como nada más x2 transpuesto tilde por x2 transpuesto, todo eso a la inversa, ¿no? ¿Por qué? Pues sabemos que esta M1 es indepotente, es decir que M1 es igual a M1 por M1. M1 es simétrica, o sea que M1 es igual a M1 transpuesta y que pues también aniquilaba, ¿no? Ahí algo. Entonces, cuando multiplico a R por la beta y lo resto por este vector de puros ceros, pues nada más me daría, lo único que me sobreviviría pues sería de beta 1 hasta beta k, pues porque si le resto este vector de ceros, pues no le haría absolutamente nada, ¿no? Y recordando otra vez eso de la R cuadrada, pues ese vector lo llamamos donde todo el vector de beta 1 hasta beta k lo llamamos como B gorro, y lo tenemos otra vez aquí, ¿no? Entonces,
la expresión que teníamos al principio, o sea, esta expresión, lo podemos reescribir. Esto ya sabemos qué es, ¿no? Es x tilde transpuesta por x tilde, todo es inverso, bueno, todos los del x2. Estos ya sabemos qué es. Esta es beta, b, perdón. Aquí me falta un transpuesto. Y aquí la otra b gorro, ¿no? Y acá j, aquí no va este j, pues va a ser k, o sea, j en este caso va a ser el número de restricciones o el número de betas a los cuales le estoy aplicando esta prueba de hipótesis. En este caso en específico. En este caso va a ser K y lo podemos revisar pues en la matriz R. Aquí la puse, ¿no? Mi matriz R sabíamos que era de tamaño K por K más 1. La primera entrada es la J y la siguiente entrada es el número de variables a la cual estoy haciendo mi regresión. Entonces en este caso J es igual a K y el número de variables es K más 1. Entonces, regresemos, aquí estamos, ¿no? Este menos 1 no iba. Entonces, esa forma la volvimos a ver, más bien la estamos volviendo a ver después de verla en la R cuadrada. Esa forma la llamamos como ESS. Y ahora va a estar dividida sobre K. Y esta forma pues también lo vimos en la R cuadrada y la llamamos como RSS, que era la suma de los residuales al cuadrado y la suma de las variables explicativas al cuadrado. Y ahora esta va a estar dividido entre K y este va a estar dividido entre N menos K más 1. Entonces, mi forma, ahora que ya voy a evaluar todo lo que tengo, pues va a ser ESS entre K y eso sobre RSS sobre N menos K menos 1. ¿Y eso cómo se va a distribuir? Pues como una F con K grados de libertad en la primera y N menos K grados de libertad en su segundo grado de libertad. Recordemos que teníamos, cuando sacamos la R cuadrada, que teníamos que TSS, o sea, la suma total al cuadrado iba a ser igual a la suma de lo explicado al cuadrado más la suma de los residuales al cuadrado. O sea, TSS iba a ser igual a SS más RSS. Entonces, eso lo sacamos, todavía lo sacamos cuando nos vimos en clase, que viene, si no se acuerdan, chequen su nota de la R cuadrada centrada. Y ahí está todo esto de la TSS, SS, y hasta les puse los nombres, ¿no? Y dijimos que es la forma que se escribe en inglés, o sea, para que sea la más común por los libros que podrían usar. Entonces, ESS, pues haciendo aquí las operaciones, puedo escribirlo como TSS menos RSS, ¿no? O sea, solamente lo despejé. Y pues lo vuelvo a escribir TSS menos RSS TSS menos RS sobre K y RSS sobre N menos K menos 1 se van a distribuir como una distribución F con K grados de libertad en la primera entrada y N menos K menos 1 grados de libertad en el segundo grado de libertad. Recordamos que TSS, de igual de lo de la R cuadrada, TSS lo habíamos puesto como
esta multiplicación. Una multiplicación de mi matriz Y, que recordemos que Y pues es el vector Y, que es pues, Y1, Y2 hasta Yn, o sea, las variables explicadas por la matriz M1 y otra vez por Y, ¿no? Esta transpuesta y la matriz M1 y luego Y. Y esa forma matricial que habíamos visto, pues decíamos, cuando yo multiplico a Y por M1 por la izquierda, pues lo que me daba era que a cada una de las entradas le restaba su media, ¿no? Que era lo que habíamos sacado, que lo que hacía M1, que una vez la multiplicábamos por la izquierda a un vector o una matriz, era a cada una de las entradas lo restaba por la media, ¿no? Que era la forma que teníamos. Entonces, como esta M1 pues era indepotente, o sea que esta forma es como ver Y transpuesta por M1 transpuesto por M2, por M1 por Y. Entonces, pues este primer vector es esta multiplicación y este segundo vector es esta multiplicación. Entonces, si yo hago esa multiplicación, lo que me sale, pues es la suma de y igual a 1 hasta n de y menos y barra al cuadrado, ya que esta es una forma cuadrática. Entonces, esta forma pues es simplemente una forma cuadrática y pues puedo reescribirlo así, ¿no? Eso también lo vimos en la R cuadrada. Entonces, antes de seguir con eso, nada más recordemos que esta TSS es una forma cuadrática y es y menos y barra, todo eso al cuadrado y va a ser la suma, ¿no? Vamos a suponer la siguiente, antes de seguir vamos a suponer la siguiente regresión lineal. Supongamos que tengo la regresión de y con respecto a una constante, la voy a llamar alfa, más mi término de error, ¿no? Uy. Es una forma muy sencilla, también la vimos al principio cuando definimos mínimos cuadrados. Entonces, si yo despejo, pues tendría que UI, o sea, el término de error va a ser igual a y menos el alfa. Entonces, si yo lo que quiero minimizar son los errores, pues ya dijimos que lo que iba a minimizar, pues iba a ser esta forma, ¿no? Minimizar UI al cuadrado, todo esto, las sumas, ¿no? Que será lo mismo, este es min, perdón. Este es min. Este es minimizar. Y esto es minimizar. Entonces, sería lo mismo que minimizar la suma de las y menos la alfa. O sea, nada más sustituí cuánto valía UI. O sea, no hice otra cosa. O sea, solo sustituí el valor de UI, lo sustituí aquí. Entonces, ahora sí voy a resolver mi problema de optimización. Pues lo único sobre lo que tengo que sacar la derivada sería sobre alfa. Entonces, si yo saco la derivada de esto con respecto a alfa, pues sería menos 2 veces la suma de y menos alfa. Entonces, la forma en que yo voy a igualar a 0, pues sería solamente esta parte, ¿no? O sea, el 2 no me importa. Entonces voy a igualar la suma de la y menos alfa igual a 0. Entonces, si yo hago la suma, tendría que la suma de y igual a 1 hasta n de y va a ser igual a n veces alfa, ¿no? O sea, si eso yo lo igualo a 0 para poder sacar mi punto óptimo, o sea, cuando igualo aquí a 0, entonces cuando yo desarrollo la suma, pues entonces sería y, la suma de la y va a ser igual a n menos alfa, ¿no? O sea, solamente pasé lo que tendría aquí como n alfa, pues lo pasé al otro lado, ¿no?
Entonces esto implicaría que mi valor de alfa, que es lo que estoy buscando, va a ser igual a y, a la suma de las y entre n. Y eso pues ya sabemos que es la forma, creo que este color se ve mucho, ya sabemos que es la forma de llevar. Entonces, mi estimador alfa gorro va a ser igual a llevar. Entonces, como con lo anterior yo lo que sacaría, pues sería que mi u gorro para cada i tendría que ser igual a y menos este alfa gorro, que es lo mismo pues a la y barra, ¿no? Entonces, si yo esto lo convierto en un vector, pues sería mi vector de puros u va a ser igual a mi vector de puros y menos mi vector de pues estas y barras, ¿no? O sea, cada una de las entradas va a ser y barra, y barra, y barra. Y pues esto lo puedo escribir como M1 por Y, que es lo mismo que hace la matriz M1. Y entonces si yo multiplico U transpuesta por U, pues me daría el valor de TSS. Es decir, el valor que escribí acá. Que va a ser igual, este TSS va a ser exactamente igual a U transpuesta por U de la regresión de y igual a alfa más mi término de error. O sea, ese TSS va a ser igual a la suma de los residuales al cuadrado, pero de esta regresión. Entonces, notemos que TSS va a ser la suma de los residuales al cuadrado de la regresión de y con respecto a una constante. Aquí ya le puse beta 0, pero es la misma, ¿no?, que sacamos antes, podría ser alfa, más un ui. Es decir, esta es la regresión restricta. Se le llama regresión restricta porque no estoy tomando en cuenta estos vectores. O sea, no estoy tomando en cuenta ni beta 1, ni beta 2, ni beta k. Por eso se le llama restricta. Es decir, que ya estoy suponiendo que los betas son iguales a 0. Entonces, por eso se le llama regresión restricta. Ya estos residuales los voy a llamar como RSS, RRSS, que en inglés es Restricted Residual Sum of Squares. Y a RSS, pues es la suma de los residuales al cuadrado de la regresión normal, o sea, de la regresión completa de beta 0 más beta 1 más hasta beta k por xk más 1, o sea, la regresión completita, o sea, la regresión original, que es esta. Y a esto los voy a llamar los residuales, o a esta regresión la voy a llamar como la regresión irrestricta. Es decir, que aquí no estoy suponiendo que estos betas valen 0, sino pues lo estoy dejando ser libre. Y lo voy a llamar como URSS, un Restricted Residual Sum of Squares. Recuerden, los pongo los nombres en inglés para que sean compatibles si ustedes revisan un libro de los que tenemos en la bibliografía o de cualquier otro que puedan encontrar en internet, sean compatibles con esos nombres. Si ustedes ya ven este RSS o RSS, pues ya saben que es los residuales. En este caso de la RSS son los residuales al cuadrado de la regresión restricta, y URSS es los residuales al cuadrado de la regresión irrestricta. Entonces, yo reescribiría mi forma f como, en lugar de poner TSS y RSS, pues ya me pondría directamente
pues la RRSS y la URSS. Entonces lo voy a poner aquí. Entonces, mi forma que tenía ya, pues ya sustituí TSS por RSS. Y mi TSS lo sustituí. Voy a poner aquí. Este TCS lo sustituí por RSS y mi RSS lo sustituí por mi URSS. Igual aquí teníamos, o sea, aquí tenía TSS menos RSS y aquí tenía RSS. Y ahora lo sustituí por URSS. O sea, estos son los residuales de mi forma restricta y estos son los residuales de mi forma irrestricta. Entonces, la forma restricta es la forma donde yo ya estoy suponiendo que la prueba de hipótesis está pasando. Es decir, que en este caso estoy suponiendo que estos betas son igual a 0. Por eso se le llama restricta, porque ya estoy suponiendo que sí está pasando que estos betas pues eran iguales a 0, ¿no? Entonces lo único que me quedaría pues sería beta 0 más mi residual. Y la forma irrestricta es donde eso no pasa y estoy haciendo la regresión completa. Entonces, mi forma F va a seguir siendo, va a ser esta, pero voy a hacer dos regresiones. La primera regresión va a ser donde estoy haciendo que la prueba de hipótesis pase y saco mis residuales. Y la siguiente regresión es donde supongo que la prueba de hipótesis no pasa, es decir, que hago mi regresión completa y saco los residuales. Y una vez que saque los residuales, pues hago la resta entre los dos, los divido entre el número de restricciones que tengo y eso lo divido entre la suma de los residuales de la regresión completa y lo resto entre n menos k menos 1 y ya obtengo mi estimador. Es un poco más complicado porque tengo que sacar dos regresiones, pero no es mucho. O sea, son dos regresiones, pero ya con esta puedo hacer cualquier prueba de hipótesis que yo quiera. Las otras estaban fáciles porque nada más parecía ser que en todas J era igual a 1, ¿no? Pero en este caso ya J no es igual a 1, en este caso J es igual a K. Entonces, si J ya no es igual a 1, ya no puedo hacer una prueba T. Lo que yo utilizaría sería esta forma que acabo de escribir. Entonces, si J ya no es igual a 1 y ya no puedo usar una prueba T, lo que haría sería pues a sacar esto. Saco dos regresiones, una de la forma, una regresión restricta donde estoy suponiendo que la prueba de hipótesis pasa y otra donde no estoy suponiendo que la prueba de hipótesis pasa, es decir, estoy haciendo la estimación normal. Saco sus residuales y hago pues esta división y esta resta y en automático tengo mi estimador F. Entonces, con esa misma idea vamos a sacar la siguiente prueba F. Supongamos que tengo que de beta k subíndice 1 hasta beta k es igual a 0. O sea, tengo que un subconjunto de betas es igual a 0. Supongamos igual k variables explicativas, o sea, lo mismo que en otro, ¿no? K variables explicativas, una constante, mi modelo normal. Supongo que desde beta K1 hasta beta K es igual a 0 y voy a particionar de X1 de tamaño n por k más 1 y X2 de tamaño n por k. Tendría que ser de que k más 1 más K1 más K más 2 tendría que ser K más 1. Aquí me faltó un K más 1.
Entonces yo voy a hacer la prueba de hipótesis de que el subconjunto de variables x2, es decir, todo lo que está aquí, de k1 hasta k, no tiene influencia sobre y. Entonces, pues voy a usar la misma fórmula, ¿no? Voy a hacer la RSS menos la URS entre K2, o sea, K2 son el número de variables betas que estoy haciendo la hipótesis, entre la URS por n menos K menos 1, que es el número total de regresores que tengo. Y entonces aquí pues diría, pues entonces RSS es la suma de los residuales al cuadrado de la regresión de Y sobre X1, o sea, sobre todo lo que no estoy suponiendo que es 0, es decir, la regresión restricta, y URSS pues es la regresión de Y sobre X1 y X2, es decir, sobre toda la, no va, sobre todas las variables, ¿no? Es decir, la regresión irrestricta, es la regresión normal. Entonces, hay que notar que a esta nueva f, o esta forma de f así como está de la forma de RRSS menos URSS, y esta de acá, o sea, toda esta f que acabo de escribir, a esta f se le llama también como estadístico de Wald. Es decir, que si mi prueba se distribuye, ahora sí ya no tengo de otra, se distribuye como f, esta prueba también se llama como la prueba de Wald y puede hacer cualquiera de las restricciones que quiera siempre que j sea mayor a 1. O sea, el número de restricciones sea mayor a 1. Podemos hacer ya la que queramos, siempre y cuando por una parte saquemos los residuales al cuadrado de la regresión restricta y luego los residuales al cuadrado de la regresión irrestricta. Una vez que hagamos esas dos regresiones, ya podemos sacar el estadístico y ya sin problemas ya sabemos si rechazamos o no nuestra prueba de hipótesis. Ya esta ya es para cualquiera siempre y cuando j sea mayor a 1. Entonces, el siguiente, donde la prueba de hipótesis que habíamos puesto que podría ser como una suma de dos, de dos coeficientes y luego le igual a 1, pues esa prueba no es con una restricción de j igual a 1, ¿no? Entonces tendría que hacer esta prueba, ¿no? Una donde esas dos variables sean igual a 1 y una donde las otras dos variables sean una igual a otra, ¿no? Entonces, pues ya con esto terminaríamos pruebas de hipótesis. Si tienen duda, escríbanme. Esto es un poco más, no es muy difícil, solamente hay que sacar dos regresiones, una en formato restringido y otra en formato no restringido. Ese formato restringido es una vez que yo supongo que la prueba de hipótesis sí pasa, y entonces hago las operaciones adecuadas. En el caso del primero que vimos, pues si la prueba de hipótesis pasaba, es que el único que sobreviviría era beta 0 y el término de error, y hago saco mis residuales con respecto a esa regresión, y el otro es donde no pasa esa prueba de hipótesis y entonces hago la regresión con respecto a todas las variables, o sea, la original, ¿no? Y pues ya, o sea, uso esta forma y ya, o sea, ya tendría mi estadístico de prueba y ya nada más tendría que checar en las tablas, pues con respecto a la F adecuada y a la alfa adecuada, ¿no? Aquí no estoy haciendo general, o sea, puede ser cualquier alfa, pero es conveniente que si en algún ejercicio o en algún o supongamos que en algún trabajo les dicen saquen la prueba de hipótesis,
demuéstrame que cierta cosa no es igual a 0, por ejemplo, o a 1, no sé. Es conveniente que hagan la prueba de hipótesis al nivel de significancia del 90, del 95 y del 99. Entonces, si en algún ejercicio no se menciona a qué nivel de significancia, pues es conveniente que se saque a esos tres niveles, 90, 95 y 99. Entonces, con eso terminamos pruebas de hipótesis. El siguiente tema va a ser intervalos de confianza, que ya es, con eso terminaríamos toda la parte de la regresión. O sea, ya abarcamos todos los temas de la regresión normal, en este caso la regresión multivariada. No hice el desarrollo para la regresión simple porque todo esto es válido para la regresión simple. Y lo siguiente que ya vamos a ver son los problemas que tenemos cuando estamos estimando. El siguiente va a ser, después de intervalos de confianza, ya vamos a ver multicolinealidad. Entonces, con esto terminamos por la hipótesis y subo su tarea.